Hay momentos en la vida en los que sentimos que el mar se nos viene encima, días en que las olas parecen gritar más fuerte que nuestra esperanza, y cada intento por avanzar nos hunde un poco más. Todos conocemos ese instante, cuando el cansancio pesa más que la fe, cuando las manos tiemblan, cuando el viento sopla en contra y uno se pregunta si Dios realmente está ahí. Así comienza una de las historias más impactantes jamás contadas. Aquella noche en la que Jesús caminó sobre el agua, no fue un espectáculo ni una hazaña para impresionar. Fue una lección silenciosa de confianza, una revelación divina en medio de una tormenta humana. Los discípulos estaban exhaustos, habían remado toda la noche. El lago de Galilea, tan sereno en otros días, se había convertido en un monstruo de oscuridad y viento. El agua golpeaba la barca como la vida golpea el corazón de quien ya no puede más. Y allí, en ese escenario de miedo y cansancio, Jesús apareció, no con truenos, no con fuego, sino caminando serenamente sobre aquello que amenazaba con destruirlos. Imagínalo, las olas levantándose como montañas, el cielo cerrado sin luna, sin estrellas, y de pronto, una figura que avanza sobre el mar como si la tempestad no tuviera poder sobre él. Los discípulos gritaron de miedo, creyeron ver un fantasma, porque así somos cuando el dolor nos supera, confundimos la ayuda con el espanto, la salvación con la sombra. Jesús no dijo mucho, solo pronunció 3 palabras que atraviesan los siglos como un faro: no teman, soy yo. Palabras simples pero capaces de calmar mares y corazones. ¿Cuántas veces en tu vida has necesitado escuchar eso? No temas, soy yo. Cuando todo se derrumba, cuando el diagnóstico llega, cuando alguien se va, cuando no ves salida. Pedro, impulsivo y valiente, le respondió: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. No hubo explicación, ni promesa de que sería fácil, solo una invitación a creer. Pedro bajó de la barca, dio unos pasos, sintió el milagro bajo sus pies. El agua que siempre había obedecido la gravedad ahora obedecía la fe. Pero entonces, miró el viento, escuchó el rugido del mar, y el miedo volvió a entrar en su corazón, y comenzó a hundirse. ¿No nos pasa lo mismo? Caminamos con fe un día, y al siguiente nos hundimos en nuestras dudas. Creemos en el amor, en la esperanza, en la promesa, hasta que el viento sopla más fuerte y nos hace mirar hacia abajo. Olvidamos que no se trataba del mar, sino de la mirada, que mientras Pedro miraba a Jesús, caminaba, pero cuando miró el miedo cayó. Y en ese instante, cuando el agua le cubría, gritó: Señor, sálvame. Una oración corta, desesperada pero sincera. Y Jesús, sin reproches, sin demora, extendió su mano, lo sostuvo, lo levantó. Así actúa Dios, no espera a que la tormenta termine para acercarse, camina en medio de ella. No se queda en la orilla observando si resistimos, se mete en el agua, se acerca, toma nuestra mano y nos levanta. Porque la fe no consiste en no caer, sino en saber quién nos levanta. Tal vez tú estás ahora en tu propio mar de Galilea. Tal vez no es agua lo que amenaza con hundirte, sino deudas, soledad, ansiedad o un silencio que pesa más que las olas. Pero en cada noche oscura, hay una voz que sigue diciendo: no temas, soy yo. Jesús no calmó la tormenta inmediatamente. Primero calmó a las personas. Porque antes de cambiar el entorno, Él cambia el corazón. Y esa noche, el mar fue testigo de algo más poderoso que el viento. El nacimiento de una fe que aprende a caminar sobre lo imposible. Por eso, cada vez que la vida parezca hundirte, recuerda, aún sobre las aguas más oscuras, Él sigue caminando hacia ti. Porque la fe no se trata de no tener miedo, sino de avanzar aún con Él. Y cuando extiendas tu mano temblorosa, descubrirás que la suya ya estaba esperándote desde antes. Porque el amor de Dios no llega cuando vencemos la tormenta, sino cuando decidimos creer en medio de ella. Cuando Jesús tomó la mano de Pedro, el mar seguía rugiendo. Las olas no desaparecieron al instante, ni el viento se detuvo de golpe. El milagro no consistió solo en caminar sobre el agua, sino en entender que, incluso cuando la tormenta continúa, uno puede permanecer en pie si mantiene la mirada en la fe. Muchos piensan que creer significa no tener miedo, pero la fe verdadera comienza cuando el miedo no desaparece. Y aún así eliges dar un paso más. Pedro regresó a la barca empapado, temblando pero transformado. Había aprendido que la confianza no se construye en la calma, sino en el caos. Cada ser humano, en algún punto, enfrenta su propio mar. Puede ser la incertidumbre del futuro, la pérdida de un ser amado, una enfermedad, un fracaso o la voz interna que susurra que no eres suficiente. Y ahí, en medio de esas aguas turbias, resuena el mismo llamado. Ven, la vida, como aquel lago embravecido, nos pone a prueba, nos desafía a salir de la barca del control, de la seguridad, de lo conocido. Jesús no esperó a que el mar se aquietara para invitar a Pedro, lo llamó cuando el viento soplaba más fuerte, porque la fe no se demuestra en el puerto sino en la tempestad.
Piensa en cuántas veces has sentido que el mundo se te viene encima. Has querido esconderte, renunciar, quedarte en la orilla, pero hay una voz dentro de ti que insiste, que te empuja a avanzar, aunque el agua te golpee. Esa voz es la misma que caminó sobre el mar. No grita, no exige, solo dice, ven. Y cuando das ese paso, algo cambia. No porque las olas se calmen, sino porque tú comienzas a caminar diferente. Empiezas a entender que no se trata de dominar la tormenta, sino de confiar en quien tiene poder sobre ella. Jesús no reprochó a Pedro por dudar, lo miró con ternura y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No era una condena, era una pregunta que atraviesa el alma. ¿Por qué dudamos? Quizá porque miramos más al problema que a la promesa, más a la herida que a la esperanza. En la vida moderna, esas dudas se disfrazan. No siempre se llaman miedo al mar, a veces se llaman estrés, depresión, fracaso, culpa, desilusión, pero son las mismas aguas queriendo arrastrarnos lejos de la fe. Pedro, al regresar a la barca, ya no era el mismo. Había sentido la fuerza del agua y la firmeza de la mano de Dios. Y los demás discípulos, que observaron todo desde lejos, comprendieron algo que cambiaría su manera de ver al Maestro. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, el viento cesó, no porque los hombres lo merecieran, sino porque comprendieron. La tormenta no vino para destruirlos, vino para revelarles quién caminaba junto a ellos. ¿Cuántas veces en la vida, nuestras tormentas son también revelaciones? Descubrimos quiénes somos realmente cuando todo parece perderse. Nos damos cuenta de quién se queda, quién nos extiende la mano, quién nos ama sin condiciones. Esas tempestades, que tanto tememos, son las que muestran nuestra fe desnuda, sin máscaras, sin discursos. Jesús no necesitaba caminar sobre el agua para probar su divinidad. Lo hizo para enseñarnos que lo imposible es solo el límite que traza el miedo, y cuando lo cruzas, descubres que las aguas también obedecen a quien confía. Esa noche, en medio del mar, no hubo solo un milagro, hubo un encuentro. El Dios que sostiene el universo se inclinó a sostener a un hombre que se hundía, y eso lo cambia todo. Porque si Dios está dispuesto a entrar en el agua por ti, entonces no existe ola capaz de ahogarte. Y así, mientras el viento se detiene y el silencio vuelve, la barca sigue avanzando. Ya no por fuerza humana, sino por la fe que ahora respira entre ellos. El mar, testigo de lo divino, se convierte en espejo del alma turbulento, sí, pero lleno de promesa, porque toda tormenta, por más oscura que parezca, termina revelando la luz que siempre estuvo dentro de ti. Y cuando por fin comprendes eso, el miedo se disuelve, y descubres que el mar nunca fue tu enemigo, sino tu maestro. El amanecer llegó despacio sobre el lago. La tormenta había cesado, y en el aire flotaba esa calma extraña que sigue a las grandes pruebas. Los discípulos guardaron silencio. No había palabras suficientes para describir lo que habían visto, lo que habían sentido. El agua aún goteaba de sus ropas, pero algo dentro de ellos ardía con una certeza nueva. Ya no estaban solos, nunca lo habían estado. Jesús caminó con ellos hasta la orilla, no dijo mucho, no necesitaba hacerlo. Había hablado con su ejemplo, había revelado que la fe no es un refugio, sino una forma de avanzar cuando no hay suelo bajo los pies. En su silencio, cada discípulo comprendió que la verdadera fuerza no está en resistir la tormenta, sino en confiar mientras ella pasa. ¿Cuántas veces nos ocurre igual? Luchamos, gritamos, pedimos respuestas que no llegan, sin darnos cuenta de que el milagro no siempre es que el mar se calme, sino que nuestro corazón aprenda a hacerlo. A veces la paz no consiste en que las olas se detengan, sino en saber que, aunque sigan golpeando, no pueden arrancarnos la fe. El mundo moderno nos enseña a buscar control, a tener certezas, a dominarlo todo. Pero la vida, como aquel mar, siempre encuentra formas de recordarnos nuestra fragilidad. Lo importante no es evitar la tormenta, sino descubrir que hay una mano extendida incluso en la oscuridad. Una mano que no exige, que no juzga, que simplemente sostiene. Jesús no esperó en tierra firme para enseñarles. Caminó hacia ellos, atravesó el peligro, desafió lo imposible. Así también llega a nosotros, no cuando somos fuertes, sino cuando nos quebramos, no cuando entendemos todo, sino cuando ya no entendemos nada. Y en ese encuentro, el alma reconoce su hogar. Quizá tú, ahora, sientas que el viento sopla demasiado fuerte. Tal vez los planes se derrumbaron, la esperanza se enfrió, o simplemente ya no tienes fuerzas para remar. Pero escucha, Él sigue viniendo sobre el agua. No importa cuán lejos creas estar, ni cuán profunda sea la noche, su voz aún dice, no temas, soy yo. El milagro no terminó aquella noche, continúa cada vez que alguien decide creer en medio del dolor, perdonar en medio del rencor, levantarse cuando el mundo le dice que no puede.
Cada acto de fe, por pequeño que parezca, es un paso sobre las aguas, y cuando el miedo regresa, porque siempre regresa, basta con recordar la mirada de Jesús sobre Pedro. Una mirada que no condena sino que comprende, la misma mirada que hoy se posa sobre ti, invitándote a intentarlo una vez más. En el fondo, esta historia no habla solo del poder de Dios sobre la naturaleza, sino de su ternura sobre el ser humano. Habla de un Salvador que no observa desde lejos, sino que se acerca, que se moja los pies, que entra en el mar con nosotros. Habla de un amor que no se apaga con la lluvia, que no se rompe con el viento, que permanece cuando todo lo demás se derrumba. Y cuando finalmente llegues a la orilla, mirarás atrás y entenderás que la tormenta fue necesaria, que las olas que tanto temías fueron las que te empujaron hacia una fe más profunda, que la oscuridad solo fue el lienzo donde brilló la presencia de Dios. Entonces comprenderás que la vida no se trata de evitar el agua sino de aprender a caminar sobre ella, y que cada vez que extiendas tu mano, la suya estará allí, esperándote, firme, eterna, porque aún hoy, en medio de nuestras tormentas modernas, Jesús sigue caminando sobre las aguas, y su voz, la misma que calmó el mar, sigue susurrando al corazón cansado: no temas, la fe siempre flota. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que el mar también puede calmarse dentro de ti, te invito a quedarte con nosotros. En Cine Bíblico encontrarás más relatos que transforman, más momentos donde la fe vence al miedo. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de esperanza, donde cada video es una nueva oportunidad para creer, para sanar y para recordar que, con Dios nada es imposible.